agradecemos, poderoso Dios, por todas esas oportunidades que nos concedes de reunirnos aún en medio de estas circunstancias que están críticas. Gracias, gracias. Aquí tenemos que hacer una gran cantidad, ahí está muy bien, gracias. Una gran cantidad de movimientos, pero eso no limita nuestro tiempo para dar gracias a Dios. Hay un texto que me gustaría compartirte que está en Nehemías capítulo 4. Y mientras lo buscas, sin lugar a dudas, esto es algo que estamos nosotros en todas partes enfrentando, circunstancias como las que Nehemías vivió. Y la pregunta es, no solo qué significa, sino qué lecciones podremos tomar para nosotros darnos cuenta en el contexto actual y cómo propiciar que nuestra vida, la de otros, continúen adelante. Esta noche un poco caliente después de una lluvia, así que les saludamos con un poquito de calor, pero con esa pasión por seguir adelante. Acompáñame al libro de Nehemías capítulo 4 y voy a leer los dos versos que son 13 y 14. Por favor, acompáñame. Y donde tú estés, dice así: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, subraya esa frase, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Esta es una declaración de un hombre que no estaba acostumbrado a enfrentar batallas. La posición que él ocupaba estaba dentro de la élite del gobierno. Él vivía en una esfera donde las decisiones se tomaban y de esa forma impactaban al pueblo posteriormente. Pero debes recordar que Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe dónde estamos. Y ante las noticias de la desesperación que se encontraba ante el abatimiento de la ciudad, las puertas quemadas, el corazón de Nehemías empezó a dolerse por lo que sus hermanos estaban viviendo, enfrentando, de tal manera que ahora él empezó a orar buscando a Dios. Por 3-4 meses empezó a buscar a Dios hasta que llegó la respuesta, no que Dios enviaría a otros, sino que Nehemías mismo sería enviado hacia esa posición. Así que Nehemías, hasta el momento en que es enviado, nunca había enfrentado batallas de esa magnitud. Sus batallas consistían en ser consejero, en tener una mente abierta, en buscar a Dios para propiciar, darle al rey lo mejor. Pero ahora estaba en otro frente, y ahora que estaba empezando a reconstruir la ciudad, los muros, las puertas, es donde enfrenta ahora una gran cantidad de adversarios. Y este es un principio bíblico para ti, para mí, para cualquier tiempo y en cualquier latitud. Cada vez que hay un intento por servir a Dios, siempre se levantará una oposición. Cada vez que se levante una obra genuina, escúchame bien, genuina, para hacer la obra de Dios, siempre el enemigo buscará la oportunidad, tarde o temprano, de eliminar los posibles brotes de cristianismo para impedir que la iglesia continúe haciendo su labor. Y precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Nehemías es uno de mis libros favoritos, no solo liderazgo, sino de una pasión, de una entrega personal. Va más allá de una posición, habla de una condición del corazón, de una entrega, de una disposición de alguien que ama a Dios, que ama a su pueblo y que estaba dispuesto a cambiarlo todo por servir a Dios.
Él dejó una posición muy elevada, con un alto ingreso. Y tú lo ves ahora caminando entre unos montones de ruinas, de escombros, pero amaba su ciudad, amaba a los suyos, amaba su herencia, amaba su identidad espiritual. Él tenía muy profundo esa convicción, de tal manera que ahora estaba dispuesto a continuar adelante. Así que aquellos días no son diferentes para ti y para mí. La iglesia a lo largo de su historia siempre ha enfrentado luchas, siempre ha estado involucrada en batallas espirituales. Cada vez que la iglesia empieza a moverse para alcanzar una nueva posición, para extender el reino, siempre se levantarán personas en contra, de toda esfera, en cualquier índole. Y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a compartir, a crecer, viene la persecución. Siempre, siempre, esto es una realidad, pero a veces nosotros, y principalmente en este 2020, parece que tenemos una mente dormida, como si la anestesia de tanta medicina está haciendo un efecto en todos o casi todos los cristianos, para no advertir que estamos en un tiempo peligroso, para no darnos cuenta que estamos enfrentando a un adversario que es el amo del disfraz, que puede disfrazar cualquier evento con tal de eliminar, de impedir que la iglesia siga haciendo su función. Y tú te puedes preguntar, pero hay una epidemia, sí, pero es la primera vez en la historia del mundo y en la historia de la iglesia que es la única ocasión donde se han cerrado las puertas, porque la gran mayoría de pastores ha decidido creer que es más importante obedecer las leyes que seguir haciendo la labor de predicar el evangelio. Eso es muy importante. No significa que no debemos ser prudentes ante las circunstancias. No, tenemos que ser prudentes, hacer lo necesario, pero cuando encuentras que las imposiciones de una índole es para eliminar la actividad de la iglesia, entonces debes entender que estás entrando en el inicio de la guerra espiritual. Ahí es donde debes entender que cuando se están colocando limitantes para el desarrollo de la vida espiritual de la iglesia, es cuando se está atentando contra el derecho, contra la libertad y sobre todo contra la oportunidad de adorar a nuestro Dios, de reunirnos para servir a Dios y hacer la labor que tenemos. Es importantísimo que nosotros empecemos a darnos cuenta que el tiempo puede prolongarse. ¿Y hasta cuándo vamos a despertar? ¿Hasta cuándo vamos a darnos cuenta que estamos enfrentando a un adversario que sutilmente ha estado utilizando todas las condiciones, llámese epidemia, condiciones económicas, contagios? ¿Para qué? Para impedir que las reuniones de las iglesias se conviertan en una seria amenaza, porque cuando la iglesia cesa de reunirse, cesa de orar, estamos entonces entrando en ese letargo espiritual que puede a muchos acabar con ellos. Vamos a lo que está haciendo Nehemías. Este hombre, a mí me agrada cuando lees la historia acerca de esto. ¿Qué significa? Que este hombre, Nehemías, es uno de esos raros hombres que suelen aparecer como cometas, muy esporádicamente. Hombres o mujeres como Esther, que encontramos en la Biblia, que suelen ser personas muy raras de encontrar en tiempos difíciles, porque para ser valientes es precisamente en los tiempos de crisis. Todo mundo puede ser bueno, alto, grande cuando todo está bien, pero ¿qué cuando las circunstancias son adversas? ¿Qué cuando se tienen que tomar decisiones que conllevan un alto precio, un costo, una entrega? Cuando tenemos que renunciar a nuestras comodidades para precisamente servir a Dios. Y este hombre, Nehemías, es como esos cometas que rara vez cruzan los cielos, pero que dejan una gran estela que empieza a brillar, brillar, brillar hasta llegar a su final. Y este hombre a mí es una de mis figuras acerca de esta condición. Nehemías empezó a darse cuenta que cuando el pueblo empezó a construir, fíjate bien, mencioné, subraya la frase, ¿cuál? Que él, al darse cuenta de la condición de la oposición del adversario, reunió a las familias por familias, no las separó.
Cada familia estaba junto para poder estar en el puesto donde se les había comisionado el lugar y estar ahí firmes para poder enfrentar al adversario, para pelear la batalla. Y Nehemías empezó a darse cuenta que algunos de ellos estaban cayendo en el desánimo. ¿Por qué? Habían estado trabajando arduamente, habían invertido mucho, algunos habían dejado sus trabajos, sus lugares de comodidad para ir y hacer la obra, pero ahora llegaba el momento en que la factura por la oposición estaba cobrando el precio. Pareciera que dijeran: Señor, ¿dónde estás tú ahora que más trabajamos para ti? Hoy que estamos haciendo la obra de la iglesia, hoy que estamos tratando de levantar las murallas, el templo, resulta que tú estás lejos de nosotros. Pero recuerda, el enemigo tiene una diversidad de frentes de dónde tomar mano para propiciar que el pueblo de Dios se desanime. Una de sus primeras herramientas que el enemigo va a utilizar es el desánimo, y ese va a ser a través de la burla, del desacuerdo de los demás. Así que Nehemías observó, ese era un hombre con un alto grado de capacidad. Observaba, oraba y accionaba. Y se dio cuenta que el pueblo estaba entrando en un desánimo. Pero él determinó que el desánimo no podría penetrar a su corazón. Él no permitió que el desánimo también lo contagiara. Él, y esa es una lección para todos aquellos que deseamos seguir sirviendo al Señor, no podemos permitir que las circunstancias externas puedan influir para deteriorar nuestra fe, para menguar nuestro vigor, para alejarnos de la verdad de servir a nuestro Dios. No podemos permitir que las circunstancias digan que nosotros debemos menguar, cuando precisamente estamos advirtiendo que hay una gran cantidad de oposición para que la iglesia no realice la función a la cual ha sido llamada. Pero este hombre valiente decidió conquistar el desánimo. Y él se levantó precisamente impactando a los suyos, alentándolos a seguir adelante, diciéndoles que deberían ellos tener confianza, una memoria de quién es nuestro Dios. Nosotros hemos olvidado fácilmente que nuestro Señor nos ha brindado innumerables cantidades de poder, de autoridad, de respuesta a nuestras oraciones. Ha estado ahí cuando más lo necesitamos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos colocar esos principios para el día de hoy, lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando se intenta atacar la obra de Dios, cuando hay una abierta declaración, y en ocasiones es muy sutil, pero es una abierta declaración de que ya no se debe realizar la función de la iglesia, es cuando entonces debemos entender que estamos entrando en el inicio de una guerra espiritual que solo puede ser enfrentada, que solo puede ser cara a cara, ir para hacer la labor. Pero en ocasiones pareciera que estamos más supeditados al pensamiento de, pues ya Dios todo lo hizo, como el fatalismo. Ya todo está escrito, ¿para qué lo hacemos? Si todo ya al estar escrito no va a cambiar. No. Hay dos fuerzas poderosas que Dios nos ha dado a ti y a mí y a la iglesia, que es la oración y la fe, que es lo que podemos hacer. Y la oposición, déjame decirte lo que representa y lo que deberíamos entender. La oposición es la plena revelación del enemigo, es la expresión del adversario para decir que está incómodo, que está siendo amenazado, que sus intereses están siendo puestos a prueba y que representamos una amenaza a lo que él está haciendo y lo que puede él perder como resultado del avance de la iglesia. Y eso es lo que a veces me cuesta trabajo cuando hablo a veces con pastores o cuando hablamos sobre el tema algunos. Bueno, es que la epidemia, es que las leyes, y yo digo, son dos temas distintos. Jesús nos enseñó un principio que debemos recordar: lo que es de César, a César, y lo que es de Dios, a Dios. Son dos esferas totalmente de autoridad, de poder y de gobierno. Son dos esferas donde tenemos que aprender a movernos.
Nosotros debemos estar supeditados, sujetos a la ley, siempre y cuando estén en línea y en armonía con la voluntad de Dios. Y en el ámbito espiritual necesitamos nosotros hacer lo que tenemos, porque Dios nos ha dado poder y autoridad para enfrentar esas condiciones. Así que te voy a llevar a este punto. ¿Cuál era la estrategia de Nehemías? Nehemías, a través de sus estrategias, estaba revelando sus convicciones. Estaba revelando qué era lo necesario hacer. Recuerda, Dios nos ha dado una capacidad para pelear la batalla acorde a los lineamientos, a la palabra que Dios nos ha dado. No usar elementos que pudieran ser a nuestros ojos gratos, que pudieran ser a nuestros ojos atractivos, pero no tienen la capacidad de cambiar, de transformar y hacer los cambios requeridos. Estamos hablando de una vida espiritual, y en ocasiones hemos estado siendo bombardeados por una mercadotecnia eclesiástica que nos han introducido una serie de elementos, de propuestas naturales, motivacionales, haciéndonos creer que estos elementos son suficientemente fuertes para poder enfrentar lo espiritual. Y déjame decirte, cuando llegas con esos elementos a enfrentar un enemigo de esta magnitud, te das cuenta que fuiste engañado. Y muchos por eso están siendo defraudados. El ánimo de muchos el día de hoy está perdiéndose, porque están pensando que Dios no les escucha. Algunos han estado diciendo, es que no vale la pena seguir. Hemos orado, hemos buscado, hemos decretado, hemos pedido y nada funciona. ¿Por qué? Porque no son las herramientas que Dios ha legado para que puedan tener el impacto requerido. Pero ¿qué dice Nehemías? Acuérdense de una cosa. Vamos a verlo en el verso 14, que dice: no teman. ¿Delante de quién? De la oposición. Pero dice, acuérdense del Señor. ¿Quién es el Señor? Grande y poderoso. Y si tú te puedes remontar a Deuteronomio capítulo 31, verso 6, vas a encontrar que también Moisés empieza a alentar a su pueblo a causa de verlo en un tiempo crítico. Y Moisés les dice, recuerden quién los sacó, recuerden quién los liberó, recuerden quién proveyó, recuerden quién está con ustedes. Pero más allá, Moisés dice, Él peleará por ustedes. Estamos quizás perdiendo una batalla aún antes de pelearla. Quizás hemos renunciado a la victoria por no darnos cuenta que necesitamos levantar nuestra voz, buscar a Dios y empezar a colocarnos al frente, como hizo Nehemías, a cada familia frente a la línea de batalla. Nehemías les asignó un lugar, un puesto específico. ¿Por qué? Fíjate bien lo que dice Nehemías. Peleen, ¿por quién? Por sus hermanos. ¿Qué estaba diciendo? Primero estaba hablando acerca de la condición de su vida espiritual, de su identidad espiritual, de su naturaleza espiritual. Estaba hablando de la esencia nacional para ellos. No estaba hablando simplemente de una amistad. Nehemías entendía claramente que la oposición estaba atentando para destruir, para desvanecer, para extirpar de sobre la faz de la tierra al pueblo de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo, y es precisamente lo que hoy está sucediendo contigo y conmigo. ¿Cuánto tiempo tenemos sin que las iglesias se abran? 3, casi 4 meses. ¿Y cuál es el propósito? En aras de una supuesta cuidado de salud, estamos dándonos cuenta que las limitaciones han estado propiciando que el vigor de muchos creyentes se están desanimando, están perdiendo su identidad, ya no pelean, ahora están siendo sujetos
para ser supeditados por las circunstancias y no utilizar ni siquiera algún argumento para estar de pie. Tú y yo no podemos permitir que ese desánimo penetre. Tú y yo no podemos permitir ser como los demás. Dios nos ha llamado con un propósito específico y esto es parte de la vida cristiana. Así que Nehemías está alentando al pueblo judío para que no permita que las estrategias que el enemigo estaba colocando ante ellos funcionaran para despojarlos de lo más valioso que una persona tiene, su fe. Por eso hoy nosotros necesitamos, como Nehemías, darnos cuenta que estamos en riesgo con nuestra fe. Fíjate bien, si la iglesia no aparece en el escenario social, es porque a los gobiernos no les importa la iglesia, ni somos necesarios ni esenciales. Y mientras la iglesia continúe en ese letargo de una sumisión carente e ignorante, vamos a llegar a una conclusión, que la iglesia va a desaparecer. Qué terrible. Y no estoy hablando de los edificios están ahí. Estamos hablando de cada cristiano. Estamos hablando de la iglesia como parte de nuestro entorno social. Pero si no peleamos, hemos renunciado a la victoria. Si no hacemos nuestra parte, hemos decidido cavar nuestra propia tumba. Nehemías les dijo: peleen, levántense. Su esencia, su naturaleza, su vida, su identidad espiritual está en riesgo. Y es lo que necesitamos nosotros hoy, seguir peleando, seguir luchando, ir adelante. Pero no solo eso. Nehemías toca otro ámbito muy importante, que es primero la vida espiritual, la vida de la iglesia. Porque si la iglesia no tiene la capacidad para contrarrestar las condiciones de enfermedades emocionales, psicológicas que la gran mayoría de hogares están enfrentando, ¿cómo entonces podremos nosotros seguir diciendo que tenemos la libertad, que tenemos la respuesta, que vamos a ir por un mundo, que lo vamos a ganar, si no somos capaces de pelear la batalla hoy de rodillas en el lugar donde nosotros estamos? Nos han vendido un evangelio de declaraciones, donde una gran mayoría de pseudoapóstoles y profetas diciendo que todo esto es porque Dios les ha dado la victoria, que declárelo, recíbalo. Estamos dándonos cuenta que solo era un evangelio de beneficios, mercantilista. Un evangelio que solo habla de bienestar, pero no habla de entrega, de sacrificio, de discipulado, que no habla de convicciones profundas, que no habla de pagar el precio. Pero aquí estamos. Pero Nehemías toca otra esfera muy importante y quiero llevarte porque eso es muy, muy elemental. Dice: peleen por sus hijos y sus hijas. En otras palabras, por su propia familia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No como: Señor, pongo mi familia en tus manos. No. Cuando verdaderamente te colocaste de rodillas, cuando te dolió su condición, ya sea espiritual, relacional, emocional, cuando tú dijiste: estamos en crisis, que te diste cuenta que estaban en riesgo aún, no solo de su condición actual, sino de su destino eterno. Cuando verdaderamente empezaste a orar con el corazón, gimiendo, pidiéndole a Dios, luchando a través de la oración. Estamos entrando en una fase donde la iglesia está perdiendo esa sensibilidad. Nos estamos moviendo como si fueran aguas pantanosas. Nos da miedo movernos. Nuestras familias están siendo atacadas. Los matrimonios están en riesgo hoy más que nunca. Siempre ha habido crisis matrimoniales, pero esta condición no solo ha atacado a los de fuera, sino a los de dentro de la iglesia. Hoy tenemos una gran cantidad de conflictos matrimoniales como resultado
de no habernos preparado y no haber preparado la iglesia en momentos como estos, aunado a la escasa participación de los miembros de la iglesia de propiciar con una fe sólida, de prepararse espiritualmente, de tomar tiempo en la semana para estar sólidos ante los embates. Esto se ha conjugado para hacer algo endeble. ¿Hace cuánto fue la última vez que de verdad peleaste por los tuyos? Que dijiste, se van a perder. ¿Cuándo? Cuando levantamos nuestra voz con esas lágrimas que son la expresión de dolor del corazón, no de impotencia. Cuando estás luchando en oración, viene ese quebranto, ese dolor por la condición de aquellos que están frente a ti, que forman parte de tu círculo interno. ¿Sabes? Yo no puedo entender cómo padres pueden permanecer indiferentes cuando sus hijos están en riesgo. Y no estamos diciendo que cuando los hijos se van, terminó tu labor, papá, jamás. Un padre responsable, una madre responsable, jamás, jamás cesará de orar, de interceder, de buscar por los suyos lo mejor. Pero se necesita que te des cuenta que el enemigo está a través de oposición, a través de la burla, a través del temor, a través de amenazas, está tratando de que hoy la iglesia desaparezca, que las familias como tú y yo las conocemos, donde hay un papá varón, donde hay una mamá mujer, sea desvanecido. Si una familia cristiana se desbarata, es el mejor testimonio de no ser cristianos. Pero tenemos que pelear. Esto es una decisión. No estoy hablando que sea algo fácil, no, estamos hablando de que si no te duele, si no amas a esas personas, no vas a hacerlo. Eso es importante. ¿Cuántas veces en esta semana hemos tenido una gran cantidad de llamadas para vernos con personas en conflictos de esta naturaleza? De primera voz te lo digo. Pero necesitamos, como Nehemías, ponernos al frente, tomar nuestra posición, porque estamos teniendo un evangelio muy sensorial, muy dado a los sentimientos, un evangelio que no es bíblico. El evangelio de la palabra de Dios es compromiso, es entrega, es pasión, es vivir por convicciones, es una lucha continua. Y principalmente porque aquellos que tú y yo amamos, cuando están en crisis, cuando están en problemas, no podemos simplemente cruzar los brazos y decir, bueno, pues allá Él y Dios. Al cabo Dios los conoce, Dios tiene cuidado de ellos. No, el enemigo es tan hábil, tan capaz que puede arrebatarlos en un instante. Así que esa área de nuestra familia, de nuestro círculo interno, debemos tener cuidado. Papás, ¿quién educa a tus hijos? ¿MTV? ¿Los programas continuos de televisión, de internet? No se debe coartar la libertad, pero sí debes supervisar lo que tus hijos ven. ¿Qué tipo de programación? Cuando tú no estás, cuando ambos padres no están, ¿quién vigila? ¿Quién cuida? ¿Quién tiene ese cuidado de esos pequeños? Y después decimos, ay, es que no era así. No, no eran así, pero el descuido, la falta de atención, propicia una circunstancia en los niños que van a ir desarrollando un carácter, una conducta, y si no peleas la batalla, mucho más. Nuestras familias son el blanco del enemigo. Debes esto tenerlo presente. El enemigo no va a buscar destruir la familia como el mundo la conoce, porque el enemigo prácticamente tiene injerencia en ellos. Pero la familia que le interesa destruir es aquella que se ha mantenido a lo largo de los siglos levantando la bandera y diciendo cómo son y qué debe hacerse con los miembros de la familia.
Ese es el gran conflicto, pero la gran mayoría de cristianos parece no darse cuenta. Y estos tiempos nos han estado revelando quiénes somos, dónde estamos parados, qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer, dónde hemos tenido logros o dónde hemos fracasado. Pero estamos en tiempos de oposición. ¿Cuántos están en crisis? ¿Cuántos padres ya dijeron, ya no hay nada que hacer por mis hijos? Déjame decirte, es el peor error que puedes tener, porque Dios se especializa en lo imposible. Dios puede hacer que de el peor pozo, de ahí sacar y libertar a los cautivos. Pero es necesario que peleemos por ellos, que no renunciemos, que estemos dispuestos a creer, como dijo Nehemías, no tengan miedo de ellos, porque el Señor está con nosotros y a favor de nosotros. Así que tu círculo de familia es prioritario. El miércoles, el día de oración, mencioné que a veces estamos orando tanto por otros, estamos ganando a otros, pero estamos perdiendo los nuestros. Estamos tratando de ganar a los de fuera y perdiendo los de adentro, cuando debemos pelear simultáneamente por ambos. Pero si no te duelen los tuyos, no vamos a tener la victoria. El otro aspecto que está tocando Nehemías: oren por su esposo, oren por su esposa, peleen por su matrimonio. Es lo que está diciendo. Fíjate bien, por los hijos y ahora por el sector prioritario en el hogar. Sin una formalidad paterna y materna, los hijos pueden desviarse. Se requiere la figura de ambos sólidos para seguir adelante. Así que necesitamos pelear por esto. Nuestra identidad como familia está en riesgo. El enemigo está especializándose en colocar nuevas propuestas de matrimonios, de familias. Y nuestros gobiernos están siendo el vehículo, el medio a través del cual se están legalizando o legitimizando, pero eso no significa que delante de Dios sea correcto. Necesitamos seguir peleando la batalla, pelear la batalla al respecto. ¿Y qué dice? Y peleen por sus hogares. Es algo que tenemos que hacer. Necesitamos orar por todas estas cosas. Ahora, ¿cómo hacerlo? En el libro de Efesios, capítulo 6, siempre hablamos, y vamos a tocar versos 18 y 19. Por lo general siempre oramos, hay que ponernos la armadura, hay que hacer esto, sí, pero eso no es tanto lo relevante. Lo relevante de ponerte la armadura radica en estos dos versículos. Vamos a hacerlo. Efesios buscarlo. Efesios 6. Porque no sabemos, hay que poner la armadura y para que podamos estar frente a las acechanzas del diablo, sí, pero es lo que menos énfasis se hace. ¿Cuál es? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Esto es precisamente la manera en que nosotros peleamos las batallas. Te puedes poner toda la armadura que quieras, pero si no aprendes a pelear solo, estarás recibiendo golpe tras golpe. Nosotros peleamos a través de la oración. Ahora debo hacer énfasis en un aspecto que también se ha salido de control y se ha hecho tanto énfasis en la guerra espiritual que se ha convertido la guerra espiritual en el fin y no en el medio. No, la oración es el medio para poder ganar la victoria, pero no somos quienes promueven la guerra espiritual de todos los días buscando diablos debajo de las piedras, buscando sombras para poder reprender. No, nosotros sabemos precisamente que la oración es el medio para poder lograr la victoria. Así que nosotros necesitamos aprender dos cosas: que el cristiano debe aprender a pelear
y debe aprender a construir, a edificar. Y lo más importante o el fin es edificar. La guerra es simplemente un medio para poder lograr construir las murallas, la iglesia. No podemos minimizar el poder de la oración. Hoy yo te pregunto, ¿cuántas veces vas a la reunión de oración? ¿Cuánta importancia le das a la oración? La oración no es un ejercicio espiritual, necesito puntualizarlo. La oración no es para quien sabe tener la habilidad de hilar palabras, frases preciosas y poder entonces tener un discurso grato que otros escuchen. No, la oración es poder. La oración es ineludible si necesitamos, si queremos alcanzar y lograr la victoria. Por eso nosotros cuando decimos vamos a orar, otra vez orar. Oye, ¿me ayudas a orar? ¿No? Al despreciar la oración estamos renunciando a la victoria. Orar significa trabajar, desgaste. Orar es intensidad. Orar es pagar el precio de ponerte ahí. Orar es una inversión. Orar es una convicción profunda que es capaz de que la mano que sustenta el universo se moverá a favor tuyo para cambiar las cosas. Orar es no renunciar a la victoria, es no aceptar un no por respuesta, es ponerte de pie ante las condiciones adversas y decir quién está conmigo, quién está a mi favor y quién es la fuente de ese poder. Orar implica saber a quién servimos, a quién pertenecemos. Tú debes recordar cuando leas los evangelios dónde invirtió la mayor parte del tiempo el Señor Jesús, orando. La oración era su fuerza, su sostén, su fortaleza, su provisión, su descanso. Si el Señor Jesús necesitó el Espíritu Santo, si el Señor Jesús necesitaba orar, pero nos han dicho, tú eres hijo de un rey, amén, gloria a Dios, vive como victorioso, muestra que tú naciste para ser conquistador. No, ese es lo falso del evangelio. Yo creo que Pablo jamás utilizó esa frase. Pablo, por el contrario, decía, todo lo que me ha sucedido ha redundado para provecho del evangelio. Apedreado, abandonado, dado por muerto, náufrago. Él pudo haber dicho, Señor, tú me has dicho que soy hijo de un rey, que debo vivir como hijo de un rey. No, eso es algo fuera del contexto. Es importante entonces que tú y yo empezamos a darnos todas estas condiciones. El apóstol está mencionando que la oración debe ser parte de nuestra vida. Nehemías hizo dos cosas, oró y vigiló. El Señor Jesús lo dijo, velad y orad. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender, estar alertas. Y estar alerta no significa ver las cosas y, ya pasaron, no. Es discernir el qué está sucediendo, por qué está sucediendo y cómo está afectando a nuestra vida. Yo te aliento a que no abraces el sistema de pensamiento popular dentro de la iglesia. No. Cuando la iglesia es limitada en sus acciones para servir a Dios, es cuando debes darte cuenta que estás bajo sitio, que estás bajo amenaza, que estás ante aquel que está tratando de eliminar tu fuerza, tus recursos, tu identidad y tu posición en el mundo. Eso es algo que debes darte cuenta. Las guerras en el Antiguo Testamento era sitiar una ciudad hasta que concluyeran sus recursos, hasta que murieran de hambre y de sed, hasta que la misma enfermedad los acabara. ¿Y no crees que está pasando esto aquí? ¿Cuántos cristianos ahorita se están muriendo de hambre y de sed? ¿Cuántos creyentes ya
han dejado de ser creyentes. ¿Quién va a pelear por ellos? ¿Quién va a pelear por ellos? Necesitamos darnos cuenta de esto. ¿Y sabes cuál fue, para concluir, el punto más álgido con Nehemías? Ellos habían llegado a la mitad del trabajo. El verso 6 de ese capítulo 14 dicen que habían ya construido la mitad, o a la altura de esas murallas la mitad, pero habían llegado al punto crítico. Se habían cansado, habían llegado al final de sus fuerzas, y es probable que tú y yo estemos quizás de igual manera que ellos, a la mitad del camino. Estamos entre seguimos o nos quedamos. Es mucho el reto por delante, es quizás el precio más alto que tenemos que pagar de aquí en adelante, que quedarnos como estamos. Déjame decirte algo. En lo personal, hace años Dios me habló precisamente con el libro de Nehemías acerca de una condición donde estábamos pasando un tiempo crítico. Y yo digo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿De qué manera debo enfrentarlo? Y hay algo que el Señor habló a mi corazón. En el capítulo 6, verso 11, te lo comparto. Esto fue en septiembre 16 del 2005. Yo siempre le pongo fechas a mis promesas y todo. Y el Señor me habló de esta manera: un hombre como tú ha de huir. Así de fácil el Señor habló conmigo. Un hombre como tú ha de huir. Le dije, no, Señor, mientras tú estés conmigo, yo voy adelante. Yo he tenido que tomar la resolución de ir adelante. Como dijera aquel hombre, yo y mi casa serviremos al Señor. Si Dios es Dios, entonces ustedes tienen que decidir, como dijo el profeta. Si el Señor es Dios, sírvanle. No podemos permanecer indiferentes, porque si permaneces neutral, ya tomaste una decisión: ir en contra de Dios. Necesitamos aprender que tenemos responsabilidades, que necesitamos ir adelante. Muchos dependen de tu oración, muchos dependen de tu fidelidad, muchos dependen de lo que tú pelees, muchos están supeditados a lo que tú hagas hasta el día en que ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones delante de Dios. Tenemos que pelear la batalla. No podemos permitir que esto continúe de esta manera, haciéndonos creer que estamos bien. No estamos bien. Cuando la iglesia no tiene la capacidad de continuar, de hacer su labor, debes entender que estamos bajo sitio, que estamos bajo acecho, que estamos en el ojo del huracán, que estamos a merced de lo que el adversario trate de implementar algo más. Pero es donde tenemos que aprender a pelear. Dios va a estar con nosotros si nosotros peleamos la batalla. Dios va a estar a nuestro favor si nosotros decidimos ir adelante. El principio fundamental es que Dios va a estar con nosotros siempre y cuando nos hagamos la voluntad de Dios. Así que te aliento, ve adelante, pelea la batalla, pelea por los tuyos, no renuncies, porque tarde o temprano Dios te va a dar la victoria. Vamos a ponernos de pie, te invito, porque eso es la vida cristiana: lucha, victorias, tiempos difíciles, tiempos de gloria, tiempos donde las aguas parecen ahogarnos, pero también tiempos donde el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tiempos donde tenemos que luchar arduamente, pero nunca sabrás disfrutar una victoria a menos que no hayas pasado a través del fragor de la batalla. Nunca vas a saber cómo celebrar una victoria a menos que no hayas enfrentado los estragos que genera pasar a través de ese tiempo. Y entonces podrás decir, gracias Dios, porque pasé por las aguas y no
me ahogaron. Pasé por el fuego y aunque era intenso, no me quemó porque tú estabas conmigo. Qué importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy tu palabra nos revela condiciones que pensábamos eran normales, pero nos damos cuenta que cuando tu pueblo es amenazado, cuando la oposición está limitando las actividades de tu iglesia, entendemos que estamos ahora en el tiempo de orar, de luchar, de la batalla, hasta llegar a la victoria. Padre, ayúdanos a pelear por lo que tú nos has colocado como la misión ineludible, el llamado y la función para ser pueblo tuyo. Nos has colocado aquí para hacer luz, nos has colocado aquí como la sal, nos has colocado aquí para que aprendamos a construir y a luchar, a portar arma espiritual y también para adorarte, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, para continuar orando y luchando para que estas fuerzas del enemigo se desvanezcan en el poder de tu nombre, para que todo lo que está limitando el avance de la iglesia y continuar desarrollándose, mi Dios, para tocar a otros, para alcanzar al mundo, solo tú puedes cambiar esta condición desbaratando todo el consejo de los adversarios, mi Dios. Padre, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos para pelear la batalla, para ver con claridad, que nuestros ojos puedan ver la realidad como tú la ves, no como nos dicen que debemos verla, sino desde la perspectiva divina que hace posible que tengamos el discernimiento, la dirección, la sabiduría, y entonces en los frutos y en el poder, en los dones del Espíritu Santo, movernos para accionar a favor también de otros. Padre, rescata a quienes hoy están perdiendo su fe, aquellos hermanos que han desistido de seguir adelante, que se han cansado de luchar. Hoy levantamos en oración a cada uno de ellos, mi Dios. Solo tú puedes, porque tú sabes dónde están, qué peso está sobre ellos. Tú sabes en qué momento de su vida, Señor, están atravesando. Pero no hay lugar que tú no puedas recorrer. No hay circunstancia que tu poder no pueda cambiar. No hay adversario que tú no puedas derribar, Señor. En el nombre de Jesús, rescátalos, mi Dios, para que ninguno de ellos se pierda, para que tu pueblo se remonte a las alturas, por los nuestros, por nuestras familias, que nada los arrebate de tu mano. Cumple tu propósito en su vida, Señor, y sálvalos, Padre. No importa cuánto tiempo demore, no permitas que su destino eterno, Señor, esté en riesgo. Sálvalos por amor a ellos, Padre. Y bendice nuestras familias, los matrimonios. Ayúdanos, Dios. En tus manos los ponemos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos el domingo.